Pues bien, doctor Mauricio se encuentra disponible. Sí, estamos listos. Ok, sí escuchó lo que le comenté, que ya están los materiales en Classroom. Sí, ¿Sale? vi el mensaje, muchas gracias. Ok, excelente. Pues bueno, cuando guste, doctor, estamos puestos aquí, el auditorio es suyo. Pues sí, yo digo que iniciamos de una buena vez. Pues no sé, antes de empezar, si acaso, no sé, una o más de las colegas que están conectadas en este momento y de hecho que están participando, pues, que están tomando este diplomado, si son mamás, pues vaya, de mi parte una muy calurosa felicitación, pues, por el día, ¿no? Bueno, vamos a empezar. El día de ayer, bueno, básicamente se expusieron las características de lo que es la investigación cualitativa y bueno, nos quedamos se hizo por ahí un ejercicio muy sencillo, ¿no? Igual se hizo una comparación con la metodología cuantitativa y el ejercicio el primer ejercicio que se realizó fue en torno a pues una pequeña comparación entre metodología cuantitativa y cualitativa, es decir, se dieron algunos rasgos y habría que decir si correspondían a una metodología cualitativa o a la metodología de investigación cuantitativa. Por ahí se quedó un trabajo pendiente que, bueno, como les comenté el día de ayer, será casi el único que se les pedirá en este módulo, que es simplemente, pues yo creo que en una cuartilla, esbozar el planteamiento, ¿no? de un problema de investigación que sea de su interés y pues una pregunta de investigación, ¿no? De tipo cualitativo, por supuesto. Entonces, allí andábamos, ¿no? Bueno, igual por ahí se comentó hace un poquito de soslayo, ¿no? Que pues la metodología cualitativa o las metodologías cualitativas, por supuesto que tienen rigor, ¿no? Se utiliza este concepto de triangulación, es una de las formas que se utilizan en las metodologías cualitativas pues, para dotar de rigor a este tipo de metodologías, ¿no? ¿En qué consiste este método de triangulación? Pues consiste en el uso de varios métodos para recolectar los datos, ¿no? Igual en la utilización de diversas fuentes de datos o la utilización de diversas teorías, diversos enfoques teóricos, metodológicos, desde los cuales se aborde una investigación, incluso pues que varios o más de un investigador se ponga a analizar el fenómeno. Entonces, todas estas, o en esto consiste el método de triangulación, ¿sí? Como dice acá el segundo párrafo, comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno. Por ejemplo, el uso de varios métodos de colecta de información, como son entrevistas individuales o entrevistas a grupos focales o incluso talleres investigativos y la misma observación, ¿no? Cuando se hace esto, se parte de la premisa de que las debilidades de cada estrategia en particular no se sobreponen con las debilidades de otras estrategias y que en cambio las fortalezas sí se suman, ¿no? Entonces eso le da mayor sustento, ¿no? Mayor rigor a una investigación de tipo cualitativo. El objetivo de hacer esto, de hacer este tipo de contrastación, digamos, es la búsqueda de patrones para poder desarrollar o corroborar una interpretación global del fenómeno humano objeto de la investigación. Entonces, sí,
por ejemplo, el fenómeno lo analiza un investigador y encuentra un patrón, y lo analiza otro investigador y encuentra ese mismo patrón, bueno, pues ese hecho en sí mismo muestra que pues ese patrón es replicable, digamos, y por tanto, pues tiene rigor, tiene sustento esa investigación. Igual, si se utilizan distintas fuentes de datos y el patrón se repite, pues por lo tanto, la conclusión es de que la investigación tiene rigor, ¿no? Es el método de triangulación y este tipo de contrastación es un modo, pues, también de protegerse de las tendencias del investigador, ¿sí? Y de confrontar y someter a control recíproco las declaraciones de los distintos participantes. Cuando nosotros usamos diversos métodos para captar información, de esa manera estaríamos contrastando que lo que los individuos dicen, ¿no? Realmente corresponde a lo que piensan, a lo que sienten, ¿no? Realmente corresponde a la realidad, pues. Entonces, de esta manera, se le da o se comprueba, se confirma que una investigación de tipo cualitativo tiene rigor. Bueno, la investigación cualitativa pues parte, ¿no?, de la premisa de que las personas son capaces de informar con objetividad, con claridad, con precisión acerca de sus propias observaciones del mundo social y sobre las experiencias de otras personas, ¿no? Igualmente, quienes observan, es decir, el investigador, se aproximan a un sujeto, ¿no?, a un individuo, o a un individuo que está presente en el mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos información sobre sus propias experiencias, sobre sus opiniones y sus valores. Pues esto es en sí en lo que consiste la investigación cualitativa. Los métodos a través del cual un investigador se acerca a ese individuo, pues bueno, pues son, como ya se ha comentado, incluso el día de ayer y en la semana anterior, por ahí las exposiciones que nos hizo la doctora Leslie, pues en entrevistas, historias de vida, estudios de caso, ¿no? Pues que son métodos para poder captar la información que es de nuestro interés para estudiar un fenómeno, pues. Aquí, digamos, pues lo que se pretende es esquematizar el proceso, digamos, de la investigación cualitativa. Partimos, como está acá arriba y con amarillo, de la definición de un problema, ¿no? O una situación, problema, pues. Exploramos esa situación, tenemos cierta información y, bueno, diseñamos la investigación. Sí, realizamos el diseño de la investigación para conocer a profundidad el fenómeno. Luego viene el trabajo de campo, es decir, la recolección de datos, ¿no? Y posteriormente la organización de la información. Y, digamos, en una tercera etapa, pues, viene la identificación de patrones culturales, es decir, se analiza la información, se interpreta, ¿sí? Se interpreta y, por último, se llega a la contextualización inductiva. Decíamos, pues, que un rasgo, una característica de la investigación cualitativa es que usa el método inductivo, pues. Bueno, obviamente, pues, en el proceso de investigación cualitativo, pues se tienen, básicamente podemos hablar de 4 etapas, ¿no? Primeramente, la etapa preparatoria, ¿no? A su vez, constituida por 2 subetapas, la subetapa reflexiva y la subetapa de diseño, ¿no? Y como resultado de esto tenemos el proyecto de investigación.
En segundo lugar, viene el trabajo de campo propiamente dicho, es decir, el acceso al campo, el acceso al lugar en el cual se va a realizar la investigación, el aula, la colonia, o el grupo social que se pretende estudiar, ¿sí? Se recoge la información y bueno, con ello se concluye esa etapa de campo. Digamos, el resultado de ello pues son datos que nosotros tenemos. Posteriormente viene la fase analítica, ¿sí? Es decir, lo que se conoce como reducción de datos. Por allí en la siguiente presentación hablaremos un poquito de esto. La disposición y transformación de esos datos y con ello pues la obtención de resultados y la verificación de conclusiones. Una vez que se tienen los resultados, bueno, viene la etapa informativa. La cuarta etapa, que es la elaboración del informe, es decir, el dar a conocer los resultados de la investigación. Es importante siempre en una investigación de este tipo que quienes fueron estudiados, el grupo social que fue estudiado, conozca los resultados de esa investigación. Digo, aportó información, aportó su tiempo y por tanto, pues es importante socializarle, compartirle los resultados obtenidos con el trabajo realizado. Pues. Entonces, a grandes rasgos, son las 4 etapas que conforman el proceso de la investigación cualitativa. Pues también en esta figura se pueden observar pues esas 4 etapas, esas fases, digamos, que es la fase preparatoria, el trabajo de campo, el trabajo o la parte analítica, el análisis de los datos y la parte informativa. Aquí lo importante o lo que se quiere resaltar es que la sucesión de estas etapas no tiene un carácter marcadamente lineal. Es decir, si se fijan, inclusive, pues así está esquematizado, cada fase se superpone con la siguiente. Significa esto, pues, que no es lineal como se dice, en el sentido de que necesariamente se tenga que concluir con una etapa para poder empezar la otra. Se hablaba de que este tipo de investigación, pues, es muy flexible y, por tanto, pues, hay una retroalimentación conforme se va desarrollando, conforme se van encontrando datos, conforme se van teniendo datos, conforme se va teniendo información, y a su vez eso va retroalimentando la investigación misma al grado de poder realizar cambios durante la misma en el transcurso o en el desarrollo de la propia investigación. Entonces, esto es importante comentarlo, pues, que las fases que conforman a este tipo de investigación no funcionan así o no tienen un carácter preponderantemente lineal, sino pues están superpuestas, ¿no? Bueno, aclaro aquí, hago un pequeño alto, si hay algún comentario, alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran decir con toda la confianza del mundo. Les aclaro que yo en este momento no veo la plataforma de Teams. Si me alzan la mano no voy a poder verla. Maestro Hugo, le agradecería me apoye en esa parte. Y si no, pues con toda confianza pueden abrir el micrófono y directamente pedir la palabra, ¿no? Claro que sí. Ok. Hablando de la fase preparatoria, la primera fase, ¿no? de esta investigación, decíamos acá que se compone de 2 subfases, la reflexiva y la de diseño. En esta fase inicial, digamos, pues como ya se comentó, se diferencian 2 grandes etapas, ¿no? La etapa reflexiva y la etapa de diseño. En la primera de ellas, en la etapa reflexiva, quien investiga
tomando como base su propia formación investigadora, sus conocimientos, su experiencia, ¿sí? E inclusive su propia ideología, pues va a intentar o debe de establecer el marco teórico conceptual desde el que parte la investigación. Entonces, la etapa reflexiva de esta fase preparatoria, de la primera fase, ¿no?, de la investigación cualitativa, justamente reside en eso, ¿no?, en poder construir, digamos, un marco teórico conceptual desde el cual se va a abordar la investigación de que se trate, pues. Y la segunda etapa, la etapa de diseño, pues aquí se dedicará a la planificación de las actividades que se ejecutarán en las fases posteriores. Es donde se van a programar pues el conjunto de actividades que va a implicar la investigación, pues. Entonces son las dos fases de esa, bueno, mejor dicho, las dos etapas de esa fase preparatoria. Hablando de la etapa reflexiva, pues que es una etapa importante, pues. Por supuesto que el punto de partida de la investigación cualitativa es el investigador, la persona que investiga, ¿no? Y es una parte importante, es un actor importante del proceso, ¿no? Al final del día, él va a interpretar todo ese cúmulo de información que pueda captar del grupo social el cual está estudiando. Igualmente, importante comentar que cuando un investigador se introduce en la investigación cualitativa, lo hace en un mundo complejo, ¿no? En muchas ocasiones hay una pluralidad de enfoques en la investigación, la naturaleza predominantemente verbal de la información, textos de gran extensión y textos entendidos. De repente confundimos y pensamos que un texto es únicamente aquello escrito. Hay textos verbales, por supuesto, ¿no? Toda esa ¿cómo decirlo? La retórica que en un momento dado puede captar del grupo social el cual está investigando. Entonces, toda esta situación pues hace que este tipo de investigación sea realmente un mundo complejo, un entramado de muchas situaciones que muchas veces no es tan fácil de interpretar, ¿no? Igual, en esta etapa reflexiva, pues por supuesto que hay que identificar el tópico de interés y lo que voy a investigar, ¿no?, que realmente me interesa de ese grupo social. Hay que buscar información, pues esto es básico en cualquier tipo de investigación que yo realice, por supuesto, ¿no? Elegir el enfoque o paradigma que yo voy a utilizar, es decir, pudiera ser, por ejemplo, no sé, una etnografía, un estudio de caso, por ejemplo, o lo que se conoce también como investigación-acción, digo, el segundo subtema de este módulo, y seguidamente, pues, construir el marco teórico desde el cual se va a abordar la investigación. Entonces, pues, todo eso, pues, es lo que debe de hacerse en esa etapa reflexiva. En la etapa de diseño, pues, una vez después del proceso de reflexión teórica, hay que planificar y diseñar, pues, toda la investigación. Pues, podemos, digamos, estructurar ese diseño partiendo de preguntas como las que se plasman allí en la lámina, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diseño resultará más adecuado a la formación, experiencia y opción ético-política de la persona que investiga? Una etnografía, tal vez. ¿Sí? ¿Qué o quién va a ser estudiado, ¿no? Es importante, pues, qué método de indagación se va a utilizar, qué técnicas de investigación se utilizarán para recoger y analizar los datos, ¿no? Y desde qué perspectiva o marco conceptual van a elaborarse las conclusiones de la investigación. Entonces, pues son preguntas a resolver en esa etapa de diseño, la cual es sumamente importante, pues, para seguir con el curso de la investigación. Hablando del marco teórico, digamos, pues, entendido el marco teórico como, pues,
¿Qué implica? El marco teórico implica pues analizar y exponer teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio, ¿no? Pues, entonces, en los estudios cualitativos, en la formulación inicial de la cuestión o problema a investigar, pues debe de afrontarse con ciertos esquemas de organización del campo de estudio, desde ciertos modelos teóricos, pues, ¿no? Y resultados empíricos de investigación. Inclusive, por supuesto que a la hora de construir el marco teórico es importante indagar, allegarnos información, revisar otras investigaciones sobre el mismo tema, ¿sí? Porque de esa manera podemos nosotros evitar caer en errores que otros autores tal vez, en los que otros autores tal vez cayeron, ¿no? De ahí la importancia de revisar lo que dice aquí, resultados empíricos de otras investigaciones, pues. Aquí, pues, en el marco teórico se explicita la cuestión o problema a investigar y las preguntas claves para la investigación, sin duda alguna. Digo, pues esto, sobre todo la gente que está dentro de la academia, pues creo que lo sabe perfectamente, pues. Igual hay que determinar propósitos, ¿no? El propósito, el fin o foco, ¿no? Hace referencia al producto final. Pues, ¿qué es lo que busco, no? Pues, ¿sí? Eso me explicita hasta qué punto el estudio cubre una laguna en el conocimiento existente. Posiblemente sea un tema que no ha sido abordado de manera muy profunda. Amplía ese tema de investigación, inicia una línea de investigación o facilita la integración de un área conceptual que está recientemente emergiendo, ¿no? Entonces, importante pues poder determinar ese propósito, ese fin o ese foco. Bueno, ¿qué criterios debemos nosotros seguir para seleccionar a los participantes en un tipo de investigación, o mejor dicho, en este tipo de investigaciones? Pues, bueno, una vez que yo definí qué es lo que voy a investigar, pues tengo que determinar a quiénes, ¿no? ¿Qué elementos del mundo empírico constituyen las fuentes de datos para la investigación? ¿Quiénes van a ser esos sujetos a los cuales yo voy a estudiar y que me van a proveer la información con tal de cumplir con los propósitos planteados? Pues esa parte es sumamente relevante. Igual puede ser la unidad de análisis, comentaba yo ayer, una familia, ¿no? Pues qué familia, ¿no? Dependiendo de lo que busque, qué perfil de familia es la que yo necesito, ¿no? Si es un tema de investigación en educación, por ejemplo, bueno, el lugar puede ser el aula, ¿no? Y justamente, pues, dependiendo de lo que yo quiero investigar, pues van a ser, no sé, el tipo de materias, o buscar qué exactamente yo quiero estudiar pues, en una escuela, algo relacionado con la parte educativa, pues. Y bueno, una vez que determino eso, ¿cómo le hago para seleccionarlo? Pues, en primer lugar, se requiere determinar los perfiles relevantes de las personas, que ya se comentaba, los contextos, los acontecimientos sometidos a estudio utilizando criterios teóricos o conceptuales que los retratan, y en la medida que resulta relevante el tiempo también, ¿no? Una vez que yo definí la población, se buscan grupos que posean esas características de interés que sean apropiadas, ¿sí? Y pues se toma una muestra, ¿no? Es decir, algo o un conjunto de unidades que representen a la población y el tiempo. Cabe decir aquí que el muestreo probabilístico no procede en este tipo de investigaciones, ¿sí? Obviamente el muestreo probabilístico es sumamente importante para los estudios de tipo cuantitativo, pero acá no se utiliza el muestreo probabilístico, pues simplemente de lo que se trata es, de acuerdo a observaciones, ¿no? Que las unidades que se seleccionen
cumplan con pues el perfil que se requiere para llevar a cabo la investigación de que se trata. Así, finalmente, pues, el diseño podría tomar, digamos, ya como documento escrito, así de manera enunciativa, por supuesto, pudiera haber algunos apartados más, pudiera tener esos apartados que se muestran en la diapositiva, ¿no? Un marco teórico, ¿no? Obviamente, resultado de la fase de reflexión. Las cuestiones de investigación o preguntas de investigación, el objeto de estudio, ¿sí? A quiénes se va a estudiar, el método de investigación que se va a utilizar, ¿sí? Etnografía, estudio de caso, etcétera. La triangulación que se va a aplicar para pues, darle rigor a la investigación, a lo mejor distintos tipos de datos, distintas formas de recolectar información, el punto de vista de 2 o más investigadores, etcétera, ¿no? Igualmente, la parte de técnicas e instrumentos de recolección de datos, por supuesto que el apartado de análisis de datos y procedimientos pues, de consentimiento y aprobación por parte de los involucrados, ¿no? Ya a la hora de redactar los informes finales, ¿no? Entonces, este puede ser, pues, tomarse como pues, una especie de prototipo de el diseño de una investigación. Obviamente pudiera agregarse un apartado más, posiblemente, ¿no? Bueno, hasta aquí, digamos, bueno, pues esta parte teórica. Ya me parece que lo que sigue es análisis de datos. Sí, sí, es la parte de análisis de datos. Aquí hay una actividad que básicamente consiste en lo siguiente. Aquí hay un planteamiento extraído del libro de, bueno, estos autores que se mencionan acá, Taylor y Bogdan, sí, con relación a la teoría y a la metodología cualitativa. Tienen un libro muy bueno, la verdad, un poco, bueno, yo cuando menos el que logré encontrar ya sí tiene cierta antigüedad, data de 1987, pero bueno, eso no hace que traiga cosas realmente interesantes, ¿no? Entonces, ellos hacen este planteamiento y la actividad consiste en realizar un comentario reflexivo, perdón, sobre este párrafo que está allí. Lo voy a leer y me gustaría que, pues no sé, 3, 4, 5, quienes quieran, pues, puedan participar y externar una opinión con relación al contenido de lo que aquí se establece, ¿no? Dice así, para el fenomenólogo, la conducta humana, lo que la gente dice y hace, es producto del modo en que define su mundo, ¿sí? La tarea del fenomenólogo y de nosotros, estudiosos de la metodología cualitativa, es aprender, con H intermedia, este proceso de interpretación. El fenomenólogo intenta ver las cosas del punto de vista de otras personas, ¿no? No sé. De hecho, voy a quitar la presentación. Me gustaría, voy a dejarla allí así, bueno, no sé si quieran seguir leyendo, pero sí me gustaría, no sé, la participación de quienes así lo deseen sobre qué nos dice este párrafo, qué entendemos, a qué reflexiones en un momento dado nos lleva lo que estos autores plasman aquí. De hecho, esto está en el libro, en su libro, tal cual, así transcrito, ¿no? De manera literal. Entonces, pues, no sé, adelante. Maestro Hugo, ¿hay alguna mano por ahí levantada? No hay, doctor, pero si gusta, invitamos a alguien. Te encargo esa encomienda, ¿no? Órale, pues, el médico Daniel ya se animó. Ah, perfecto. Adelante, médico.
Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que yo trato de encontrarle a este ejercicio en la investigación cualitativa, cuando nosotros, por ejemplo, se me ocurre pensar en que nosotros analizamos o investigamos, por ejemplo, el comportamiento de la gente en una religión, por ejemplo. Parece que la India es un país politeísta que tiene miles de dioses, o sea, son muchos los dioses. Si nosotros quisiéramos conocer, investigar, no tendríamos que convertirnos a estas religiones. O sea, si yo quiero conocer, si no soy católico apostólico romano y quiero conocer, no necesito convertirme en católico para, para comprender. Necesito, como lo dice el párrafo, aprender a interpretar, dando, no sé, nuestros puntos de vista. Yo recuerdo un programa de televisión que se llama Buscando a Dios. Es un cuate que describe las religiones más importantes del mundo, que obviamente son muy subjetivas, sin tomar partido, sin defender, sin atacar, sino solamente tratando de aprender, tratando de interpretar, consultando con verdaderos líderes de cada una de estas religiones, las más representativas, y solamente expresando pues el sentir de las personas que están convencidas, que están conversas, y él como investigador pues solamente tratando de interpretarlo sin llegar a decir que él está apegado o forma parte de esa religión. Es lo que se me ocurriría interpretar en este párrafo. No sé, esté bien, gracias. Muy bien, muchas gracias, médico. Excelente. Por ahí comentó algo sumamente importante. Vamos a tratar de redondear al final. Ok, ¿alguien más? ¿Le parece si invitamos al maestro Escalante? Está por ahí, lo vi que llegó temprano. Sí, por supuesto. Maestro Escalante, ¿se encuentra disponible? Bueno, creo que no. ¿Qué le parece? Invitamos a algunas damas, a, Excelente. a Carolina Nava. ¿Se encuentra presente? Ok. Beatriz Hernández. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues, como dice el texto, es como es bueno, el estudio de los, ay, ¿cómo lo podría explicar? Es, por ejemplo, la interpretación, en este caso del desarrollo comunitario, es la interpretación de las encuestas que se puede realizar hacia la población sobre, por ejemplo, la problemática que existe, ¿no? Es como nosotros interpretamos lo que nos quieren dar a entender, pues, la población en este caso. Bueno, yo lo entiendo de esa manera, no sé si estoy en lo correcto. Ok, muchas gracias. Gracias.
Conrado, ¿estás disponible? Aquí estoy. Adelante. A ver. Creo que uno de los principales objetivos de la investigación cualitativa es donde nosotros los investigadores debemos de relatar lo que suceda en nuestro contexto, sin que nosotros interfiramos con el ambiente social que se esté dando en ese contexto. A veces nosotros cometemos el error de interpretar desde nuestros puntos de vista, cayendo así en sesgo de la información. Por eso es muy importante que el investigador no tome partido en las cuestiones sociales de alguna comunidad, sino que siempre ser objetivo en la información que se nos da. Es muy importante, creo que para nosotros, entender que a veces creemos saberlo todo y desde nuestra perspectiva escribir lo que sucede en la comunidad de estudio. Sin embargo, pues debemos de ser muy claros al momento de escribir la información, debido a que si nosotros hacemos nuestras interpretaciones, esta información puede llegar sesgada al público. Eso sería todo. Muy bien, Conrado. De hecho, sí, tiene muchísima razón en cuanto a tu punto de vista, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más? Edgar Montiel, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo ahí para el doctor Mauricio. Muchas gracias, igualmente, Edgar. Excelente, profesor. Me llama mucho la atención este párrafo, que si lo interpretáramos desde el punto de vista más que nada sociológico, traduciéndolo de pocas palabras, lo que más quiere dar a conocer es que depende de la urbe en la que se encuentre, la investigación que podemos nosotros realizar va a ser el punto de vista que vamos a obtener de acuerdo a los datos que nos arroje el estudio. El estudio va a dar un origen a la opinión de la gente y la gente nos va a dar su opinión de acuerdo a lo que esté viviendo en su entorno. Por eso ahí define, el texto dice del modo en que define su mundo, del modo en que lo está viviendo. Yo quisiera poner este aspecto, si lo aterrizáramos en un punto de vista ahorita de lo que es la situación del feminicidio, de los feministas, para la gente que se encuentra en las grandes urbes como la Ciudad de México, como son las grandes ciudades, para ellos es un punto importante expresarse, tratar de llamar la atención de un modo diferente, expresar que si nosotros nos trasladáramos para acá a comunidades marginadas, donde la tecnología es escasa, pues definitivamente el feminista no existe, al contrario, no vamos a extrapolar a que se detona más ahí el machismo, porque las mujeres deben de estar sumisas. Si nosotros hiciéramos esta encuesta para evaluar ese fenómeno, obviamente de acuerdo al mundo en que está viviendo la gente, va a ser la respuesta o los resultados que obtengamos nosotros van a ser completamente diferentes, van a estar de un polo a otro, ¿no? Porque el mundo, el ambiente que uno vive es la interpretación que uno tiene de la vida, y no tanto de la vida, sino desde su punto, desde su fisiología de ver el mundo que le está rodeando, los problemas que están surgiendo. Muchas gracias, Edgar. Interesante comentario. ¿Alguien más? Bueno,
Si no hay pues más participaciones, trataré de comentar. Creo que todos los que expresaron su opinión abordaron aspectos sumamente relevantes, la verdad. Dieron, creo que 3, 4 de ellos pues, en el asunto medular que este párrafo dice. Yo honestamente cuando lo leí no sé, me impactó, pues creo que son 5 renglones llenos, pero llenos de contenido, pues. Para redondear el asunto, comentaré simplemente, pues, esa primera, sin duda alguna, esa primera oración, esa primera frase, que dice que para el fenomenólogo, la conducta humana, lo que la gente dice y hace, es producto del modo en que define su mundo. Por supuesto que sí. Cuando yo leí esto, recordé una frase de Carlos Marx en el sentido de que no se piensa de la misma forma si se vive en un palacio a si se vive en una cabaña, ¿no? Muy relacionado con lo que comentaba Edgar ya al final. Por supuesto que las perspectivas de esos dos individuos van a ser total y absolutamente distintas, ¿no? Entonces, sí, lo que la gente dice, hace y cómo actúa es un producto, es resultado, ¿no? De cómo está concibiendo a su mundo, pues. Y esa concepción del mundo está, digamos, condicionada por múltiples factores, pues. En cuanto a la parte segunda, que dice que la tarea del fenomenólogo es aprehender el proceso de interpretación. La palabra aprehender significa concebir las especies de las cosas sin hacer juicio de ellas o sin afirmar ni negar. Esto es algo medular, algo realmente central, algo realmente toral en el tipo de investigación cualitativa. Si un investigador actúa con prejuicios, actúa o toma o mejor dicho, no toma la información que está recibiendo tal cual, sin hacer juicio de ellas, sin afirmar, sin negar, sin criticar. Si hace todo eso, pues simplemente los resultados que va a obtener van a ser resultados sesgados. Por tanto, debe tomar esa información pues, sin hacer ningún juicio de ellas, ¿no? Entonces, pues es otra cuestión realmente importante que nos dicen allí en ese párrafo, ¿no? Y lo otro, pues, importantísimo en la parte final, que el fenomenólogo debe ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, pues. Es decir, obviamente utilizará su criterio al final para obtener conclusiones, ¿sí? Para hacer esa descripción propia de las metodologías cualitativas, pero de entrada, la materia prima, la información con la que trabaje, sin duda alguna, debe ser el punto de vista así, tal cual, crudo, digamos, sin procesar de el grupo de personas a quienes esté estudiando. Pues. Creo que por allí va el asunto y bueno, creo que la gente que participó también lo hizo de manera muy acertada. A lo mejor abordando algunos de los aspectos que por aquí se están comentando. Muy bien, muchas gracias a quienes tomaron la palabra y con ello pues aportaron a su experiencia, su conocimiento, su opinión aquí al curso, ¿no? Muy bien, siguiendo con, voy a poner la presentación, pues, con el tema. Viene la parte de recolección de datos. Aquí simplemente no quiero hacer mucho énfasis. Creo que de manera vasta lo abordó la doctora Leslie la semana pasada. Pues las estrategias para recabar información cuando uno trabaja con este tipo de estudios o cuando pretendemos generar desarrollo comunitario, ¿no?
simplemente las puse allí como referencia, pues, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar allá a esta parte última, lo que es análisis e interpretación de datos cualitativos, ¿no? Pues bueno, las características más relevantes del análisis de datos, primeramente comentar que el continuo recolección, análisis de datos, y vean la palabra, el continuo, es decir, no son etapas como veíamos así sucesivas, que termine una e inicie la otra, sino que son etapas inclusive que se retroalimentan, ¿no? Entonces, ese proceso de recolección de datos, ese continuo de recolección de datos, son procesos que se condicionan mutuamente, pues, en un proceso en el que la información recogida y la teoría que emerge del análisis de esa información son usadas para orientar una nueva recolección de datos. Entonces, característica, insisto, la flexibilidad de este tipo de la investigación cualitativa, pues. Y creo que aquí queda, pero de manera muy evidente con ese párrafo, ¿no? Otra característica relevante en el análisis de los datos es la complejidad del análisis de los datos cualitativos. Esto se debe a diversos factores, ¿no? Entre algunos podemos mencionar el carácter polisémico de los datos, ¿no? La naturaleza preponderantemente verbal, ¿no? de la información. En muchos casos, las entrevistas no son entrevistas estructuradas, son entrevistas que se dan, digamos, en una conversación informal, en una conversación en donde el investigador o quien está platicando con la persona, pues debe de, tal vez, hacer uso de una grabadora o inclusive de su buena memoria para llevar a cabo ese proceso, ¿no? Y no interrumpir o no, de alguna manera, interferir con lo que esta persona quiera decir. De repente, cuando sentimos que a lo mejor que nos están grabando, que están tomando nota de lo que estamos diciendo, pues tal vez eso mengue un poco lo que nosotros queremos decir, ¿no? Tal vez nos reservemos cosas, pues. También en este tipo de investigación, la investigación cualitativa, algo que la hace compleja es, pues, muchas veces la indefinición de métodos de análisis, ¿no? Y la gran pluralidad de enfoques en la investigación. Entonces, y también la importancia de la capacidad del investigador, entendida esa capacidad como experiencia, entendida esa capacidad como capacidad de inducción, ¿sí? Y capacidad de teorización de todo ese cúmulo de información que en un momento dado está recibiendo, pues. Otra característica es la tendencia a la sistematización, ¿sí? En general, podemos decir que utiliza para el análisis enfoques de procedimientos que incluyen una serie de reglas, una serie de operaciones, una serie de pasos a seguir, ¿sí? Frente a enfoques intuitivos que se basan en la intuición y en la interacción entre investigadores y participantes, ¿no? Bueno, algunos autores han desarrollado procesos sistemáticos de análisis. Podemos hablar de dos: lo que se conoce como inducción analítica y lo que se conoce como la comparación constante. En cuanto a la primera de ellas, a la inducción analítica, supone un examen en busca de categorías y relaciones entre ellas, ¿sí? De modo que se desarrollen tipologías e hipótesis de trabajo a partir de los casos iniciales, y que, bueno, posteriormente, conforme va avanzando la investigación, van siendo modificadas con la aparición de
nuevos casos, pues. Los pasos que incluye la inducción analítica, pues digamos, son relativamente simples, ¿no? En primer lugar, desarrollar una definición aproximada del fenómeno a explicar, ¿no? De lo que se pretende estudiar, pues. En segundo lugar, formular una hipótesis para explicar ese fenómeno. Hipótesis que puede basarse en los datos, puede basarse incluso en otra investigación, se vale, o en la comprensión e intuición del propio investigador, ¿no? En tercer lugar, estudiar un caso para ver si la hipótesis se ajusta. Si la hipótesis no explica ese caso, entonces podemos reformularla o redefinir el fenómeno, ¿no? Eso es parte de lo que se hace en la inducción analítica. Hay que buscar activamente casos negativos que en un momento dado tiendan a refutar la hipótesis. Y si se encuentran esos casos negativos, entonces procedería lo que procede en el punto 4, reformular la hipótesis o redefinir el fenómeno que se está estudiando. Y por último, continuar hasta que se ha puesto a prueba adecuadamente la hipótesis, es decir, hasta que se ha establecido una relación universal, según algunos investigadores, examinando una amplia gama de casos, ¿no? Cuando nosotros examinamos un buen número de casos, ¿sí? Entonces, y la hipótesis, digamos, no se puede refutar, no se ha encontrado casos negativos, entonces podemos decir que pues, es una hipótesis ya que se puede probar. En cuanto a la comparación constante, es una estrategia inductiva que busca la generalización de teorías, ¿sí? Combina la codificación de categorías inductivas con un proceso simultáneo de comparación de las incidencias observadas, pues algo que, digamos, se puede hacer a través de la triangulación ya comentada previamente, ¿no? Y bueno, a medida que se registran y clasifican, se les comparan las distintas categorías en las que han sido integrados. El descubrimiento de relaciones o de generalizaciones de hipótesis comienza con el análisis de datos iniciales y se va perfeccionando en el proceso de recolección y análisis de datos. Decíamos un poco antes que era un proceso continuo, ¿no? Recoger datos, recolectar datos, analizar los datos y que era un proceso que continuamente se estaba dando. No era un proceso lineal que termina una etapa y necesariamente empieza la otra, ¿no? Y eso, pues, sin duda alguna, retroalimenta la codificación de las categorías que nosotros estemos haciendo, ¿no? La comparación constante de un acontecimiento con los otros anteriores se puede constatar, o se pueden constatar nuevas dimensiones tipológicas y nuevas relaciones. Por ejemplo, ¿qué tipo de categorías pudiéramos nosotros construir o un ejemplo de categorías? Si el fenómeno que nosotros estamos estudiando, si el tema de la investigación es no sé, ¿cómo llamarlo? El estado civil de las personas en un lugar determinado, en una ciudad, en un pueblo, en un estado incluso, pues ¿qué tipo de categorías podemos nosotros construir? Pues bueno, pues por supuesto, no sé, casado, divorciado, unión libre, soltero, separado, ¿no? Son el tipo de categorías que nosotros podríamos construir. Ejemplos, pues, de ellas, pues. Bueno, este párrafo creo que es muy ilustrativo de lo que se ha venido comentando, que pues sin duda alguna puede ser engañoso estudiar por separado el trabajo con los datos, ¿no? Puesto que
una característica de la investigación cualitativa es que el análisis de los datos es un proceso en continuo progreso en la investigación cualitativa, es decir, se van obteniendo datos y se van analizando, y ese análisis a su vez condiciona o puede, digamos, determinar que se busque información adicional. Es una especie de retroalimentación constante la que se está dando, ¿no? Por eso, pues, se dice que puede parecer engañoso estudiar por separado el trabajo con los datos, ¿no? Siendo que, pues, esto es algo total y absolutamente continuo, pues. Todo eso pues, se da, la recolección y el análisis de los datos, dice allí, pues van de la mano, ya lo hemos estado diciendo de manera reiterada, pues. Y cómo pues se colectan pues a lo largo de la observación participante, de las entrevistas en profundidad e inclusive de otro tipo de otras investigaciones cualitativas, ¿no? Los investigadores siguen la pista de temas emergentes, ¿no? De algunos aspectos que están haciendo otras personas, igual las notas de campo que puedan tomar, ¿sí? Y todo ello pues nos permite hacer esa recolección de los datos, analizarlos y seguir con ese proceso de manera continuada, pues. Bueno, ¿qué criterios debemos seguir para el análisis de datos cualitativos? Criterios, por ejemplo, de agrupamiento, ¿no? Los datos aislados no son significativos. Un dato aislado nos dice demasiado poco, pues. Por tanto, la agrupación de elementos es una característica de los procesos de categorización, ¿sí? Entonces, es, digamos, uno de los criterios que se deben de utilizar para analizar datos cualitativos. Las categorías son susceptibles de ser agrupadas, dando lugar a dimensiones más relevantes que dan significado realmente a los datos, ¿no? Entonces, ese sería un primer criterio. Un segundo sería el recuento, es decir, el recuento entendido como un proceso de análisis donde se procede separando unidades y agrupándolas en función de determinadas afinidades, por identidad, por similitud, por equivalencia, ¿no? En el ejemplo que les ponía el estado civil en un lugar, bueno, son casados, son solteros, son divorciados, etcétera, ¿no? Otro criterio es pasar de lo particular a lo general. Es decir, en la extracción de conclusiones es necesario pasar desde las observaciones empíricas hacia niveles más abstractos, ¿no? Desde la simple observación hasta pues la teorización que esas observaciones me permiten a mí hacer de un determinado fenómeno. También la inclusión es otro criterio de análisis, entendido como un proceso característico. Este es un proceso característico de la categorización. Supone identificar en qué tipo de entidades se incluye un hecho o una circunstancia. ¿Sí? Y es decir, pues dentro de qué cajoncito, pues podemos decir, lo podemos ubicar. La subordinación es otro criterio, entendida como la existencia u ocurrencia de un fenómeno que depende de otro en el que se inserta, del que constituye una etapa o una faceta, ¿no? Estas relaciones nos permiten construir jerarquías entre los elementos conceptuales identificados en el cuerpo de datos. Entonces, igualmente esa relación de subordinación se puede dar cuando un fenómeno depende de otro, pues. Y por último, la ordenación es otro criterio, el cual supone disponer cada uno de los elementos de determinada forma, de acuerdo con algún criterio explícito, como por ejemplo, magnitudes cuantitativas, cronología, no sé, ubicación, funcionalidad, incluso
causalidad, ¿no? Para llegar a establecer un orden, ¿no? Bueno, por último, y con esto concluimos esta parte, este primer tema del módulo 3, vamos a ver un poquito sobre el rigor de la investigación cualitativa, ¿no? Un poquito comparando aquí en el cuadro rasgos de la investigación cuantitativa y rasgos de la investigación cualitativa. Vemos pues que la investigación cuantitativa tiene validez interna, tiene validez externa y tiene objetividad. No sé si alguien de los presentes, de las personas del auditorio, sobre todo los investigadores, imagino, ¿a qué nos referimos cuando decimos, cuando hablamos de validez interna de una investigación? O lo contrario, o bueno, lo otro, validez externa, pues. No sé, cuando estamos tal vez haciendo, comparando, por ejemplo, en una engorda de novillos o de cerdos, pues lo podemos medir, podemos decir cuánto está aumentando, es algo objetivo, es algo que podemos pesar. O sea, cuando estamos ya analizando los resultados, podemos decir que efectivamente tuvo el aumento de peso esperado, o sea, algo que podemos medir. Por ahí va. Sería algo relacionado con validez externa, tal vez eso. Ok, gracias, médico. ¿Alguien más? No tiene que ver ahí con los métodos experimentales que se utilizan, con el diseño experimental, que son los que nos van a decir si efectivamente el resultado obtenido es debido a las variables que nosotros estamos estudiando, ¿no? De acuerdo al método experimental que se utilice, sería la validez interna, por ejemplo. Por ahí va. Por ahí va un poquito sí relacionado con la validez interna. Bueno, la validez externa podemos decir que es la medida en que los resultados de una investigación, de un estudio, se pueden generalizar al mundo en general. Esa sería la validez externa. Se puedan generalizar a otros sujetos o a otras poblaciones, pues, ¿sí? Y la validez interna tiene que ver con el grado en que un experimento excluye explicaciones alternativas de los resultados. Es decir, una pregunta importante, medular, que nos podemos hacer para determinar si una investigación tiene validez interna es la siguiente, ¿no? ¿Podrían existir causas alternativas que expliquen mis resultados? Es decir, nosotros llegamos a una conclusión, un poquito relacionado con el método que usted decía, colega, ¿no? Con la metodología, con ¿cómo le llaman? Pues sí, el método experimental que se esté utilizando, ¿no? Entonces se llega a una conclusión. Se llega a una conclusión o se llegan a una serie de conclusiones, pero en un momento dado podrían existir causas alternativas que expliquen esos resultados, es decir, la causa que yo estoy señalando o las causas que yo estoy señalando podrían no serlo, pues. Entonces, si hay otras causas, digamos, esa investigación no tendría esa validez interna. Por supuesto que sí, es la causa o las causas que yo estoy enunciando, sí son, es decir, no existen otras que puedan explicar
los resultados, pues entonces esa investigación sí tiene validez interna. Pues, ¿sí soy claro en lo que estoy diciendo? O sea, en el ejemplo que yo daba, por ejemplo, estoy probando un anabólico. La validez externa sería la ganancia de peso que tiene el animal. Y la validez interna sería así como el pensar que los animales estuvieron en condiciones óptimas para que tuvieran ese peso, o sea, que tuvieran, no sé, agua, que tuvieran el espacio, que tuvieran, o sea, esa serie de características que también que le permitieron ganar ese tipo de ganancia, sería más o menos así. En ese caso médico, la validez externa sería que, digamos, si usted llega a la conclusión que el anabólico tal que usted utilizó en esa investigación, no sé, incrementa de manera notable el peso de los animales, la validez externa radicaría en que ese resultado que usted obtuvo allí se pueda generalizar a otras poblaciones, a otros sujetos, pues. Esa sería la validez externa. ¿Sí soy claro? O dicho de otra manera, los resultados de una investigación, hablando en general, que se puedan generalizar, ¿sí? Al mundo en general, a todas las poblaciones posibles, pues. Sí, sí. ¿Y la interna cuál sería? La interna es que cuando usted tiene sus resultados, enuncia causas que son, digamos, que originan esos resultados. Entonces, la validez interna radicaría en que no existan otras causas distintas a esa que está enunciando. Si existieran otras causas, entonces esa investigación carece de validez interna. Por ejemplo, hay muchos trabajos de test que yo he visto que están evaluando X dieta y bueno, sí reportan ganancias, pero los animales se quedan sin agua, no los limpian, están enfermos, no los atienden. Esa sería la validez interna. Bueno, una vez que se tuvieron los resultados, se estarían enunciando qué causas me están definiendo esos resultados. Si realmente son esas causas, entonces, si no hay otras que me expliquen los resultados que yo tengo, podemos decir que ese experimento, esa investigación tiene validez interna. Si esas causas que yo estoy enunciando no son, o existen otras más, y tal vez más importantes, y yo no las estoy considerando, pues, entonces, en ese sentido es que se dice que no hay validez interna, pues. ¿Sí me explico? Sí, está bien, gracias. Entonces, la parte cuantitativa, o los estudios cuantitativos, pues, tienen validez interna, tienen validez externa y, pues, objetividad, ¿no? Ya decíamos, la objetividad, aquello que no depende del sujeto que está investigando, ¿sí? Está fuera de la conciencia del hombre, como dirían por ahí en filosofía, pues. Los estudios cualitativos no podemos hablar de validez interna, no podemos hablar de validez externa propiamente dicho. Simplemente podemos hablar de credibilidad, es decir, de valor de verdad, de datos y realidad, ¿sí? Acá no se llegan a establecer relaciones entre variables, pues. Simplemente se describe lo que se ve, ¿sí? Pues igual hasta se narra todo ese cúmulo de información que emanó de un grupo social determinado. Igual, puede existir transferibilidad a contextos similares, pero por supuesto que no hay que confundir que esto es una inferencia, pues propiamente, o una inferencia en el sentido literal.
Acá, por supuesto que en la parte cuantitativa, en los estudios cuantitativos, pues algo básico, medular, pues es la inferencia estadística, por supuesto, ¿no? Acá no, simplemente pudiese transferirse resultados de una investigación cualitativa a textos similares, pero no debe entenderse eso como propiamente una inferencia, pues, sino simplemente detectar que hay mucha similitud entre el grupo el que yo estudié y algún otro que por allí está, y entonces pudiéramos extrapolar esos resultados sin entenderlo, pues, como que hay inferencia, pues. Y bueno, la parte cualitativa, confirmalidad del proceso, ¿no? Acá igual, o la parte muy subjetiva que tienen la investigación cualitativa. ¿Qué procedimientos nosotros, digamos, para corroborar ese rigor de la investigación cualitativa, de qué procedimientos nos valemos, pues? Para la parte de credibilidad, de valor de verdad en cuanto a datos, pues la observación persistente, pues sin duda alguna, ¿no? Observar una y otra y otra y otra vez hasta que el patrón pueda establecerse un patrón, pues, que el patrón se repita, pues, ¿sí? La misma triangulación de la que hemos hablado con antelación, igualmente se puede utilizar distintos tipos de datos, más de un investigador, distintos métodos de recolección de la información, distintos enfoques teóricos, ¿no? Y bueno, juicio crítico de expertos también, sin duda alguna, ¿no? En la parte de transferibilidad a contextos similares, de qué procedimientos podemos echar mano nosotros para, pues, determinar el rigor de la investigación? Pues igualmente recolección abundante de datos descriptivos, pues, y hacer descripciones copiosas, ¿no? Lo más abundantemente posible, de acuerdo a la información que haya sido captada con el grupo en estudio, pues. En la parte de objetividad o de confirmabilidad del proceso, pues en la parte cualitativa, la revisión de resultados a otros investigadores, esto puede hacerse y es importante. La misma triangulación de la cual ya se ha hablado y el juicio crítico de expertos. Entonces, todos estos son, digamos, procedimientos que nos permiten a nosotros, pues, determinar el rigor de este tipo de investigaciones. Bueno, con esto se termina el primer módulo bueno, el primer tema, mejor dicho, del módulo 3. No sé si hay alguna, no sé, preguntas, comentarios. Yo sé que hay muchísima experiencia de aquel lado, ¿no? Muchas cosas que aportar, por supuesto. Si alguien quisiera tomar la palabra, pues tiene el espacio para poder hacerlo, pues. Es que te dije, fíjate cómo le ve todos mis borrones que se reanimé la mía. Doctor Mauricio. Sí, ya. Y te dije, fíjate cómo yo la ¿Sí me escucha bien? Sí, adelante, se oye muy bien. Bueno, mi comentario es con respecto al área agrícola. Ya que pues hace algún tiempo ha habido controversia acerca del uso y la aplicación de este herbicida del faena del glifosato. Sí. En ciertas regiones, pues y ya en muchos estados también, ya se está evitando la aplicación de ese producto. Entonces, ahí sería una buena opción para tratar, de hecho ya lo hicieron, ¿no? Para tratar de evaluar y hacer encuestas con productores, tanto a productores como hacerle análisis a las plantas, hacerle análisis a los suelos, hacerse análisis al agua,
para ver si hay partículas moleculares o partículas de moléculas de este glifosato y que se pueden encontrar tanto en residuos en los alimentos, y eso repercute pues al momento del consumo de esos productos, tanto para animales como para humanos. Entonces ahí se puede hacer en una gran medida una encuesta cualitativa y cuantitativa, ¿verdad? Por ese lado. Y de hecho, como yo lo comenté, ya lo han hecho y ya lo han hecho hasta fondo. A mí me tocó también hacer una encuesta ahí en algunos lugares de Sinaloa, para tratar de que, pues hay empresas pues que son tercas y que quieren seguir usando ese glifosato y quieren demostrar que en realidad pues no existen las partículas tanto en el suelo como en el grano, vaya, pero pues se han encontrado pues también esas moléculas en los granos y en el suelo y en el agua. Entonces ahí intervienen y se hacen encuestas pues tanto productores y se hacen análisis tanto a las plantas y al agua y al suelo para determinar en diferentes sustratos, en diferentes, niveles del suelo. Entonces, así como este ejemplo, pues hay un montonal de ejemplos que se pueden hacer encuestas a los productores de manera cualitativa y cuantitativa, y que al final, pues alguien tiene que tratar de tomar esos datos para darles una mejor respuesta y ver qué es lo que conviene o no conviene, pues, esa aplicación. Sí, ese es mi comentario al respecto. Muy bien, doctor, muchas gracias, le agradezco. Sí, yo agregaría a su comentario, pues obviamente la análisis que la tiene muy por ahí hay un micrófono abierto. Análisis al producto, digamos, al grano, a la fruta, a los suelos, pero también a las personas, ¿no? Igual pudiera ser una evidencia de que si consumen alimentos a los cuales se les ha aplicado, digamos, ese químico, pues bueno, igual si hay un patrón, ¿no?, que se repite con relación a una enfermedad, pudiera concluirse en un momento dado, pues que es derivado del uso de ese producto, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctor. Sí. Para recalcar y reafirmar más el entendimiento, el comprendimiento de la validez interna y externa. No sé, yo quiero interpretar que la validez interna es aquella que estamos obteniendo del efecto o del factor evaluado en la investigación, y que el resultado de ese factor evaluado es efectivamente los resultados que nosotros queremos obtener. Y en la validez externa quiere decir que nosotros, los resultados que nosotros tuvimos en la investigación, los podemos evaluar en otros factores externos de diferente impacto, ¿no? De diferente, a lo mejor, sector. No sé si estoy entendiendo bien, si ese es Sí, sobre todo la última parte, sí, ¿no? Digo, lo que hace, por ejemplo, no sé, INIFAP, lo que hace el CIMI, ¿no? Ellos investigan directamente en su centro de investigación. Luego, ¿qué es lo que hacen? Pues ponen parcelas demostrativas, ¿no? Ya fuera de su centro de investigación. Es decir, lo que hacen es validar sus tecnologías. Cuando eso se realiza, cuando realmente se valida una tecnología, pues entonces eso demuestra que ese estudio, esa investigación tuvo validez externa. A eso se refiere y justamente fue lo que tú comentaste, es decir, replicar, pues, dicho de otra manera, los resultados de un experimento, de un estudio en otro ámbito, con otros sujetos, con otras poblaciones, en otra parte del mundo, pudiéramos decir así, pues, ¿no?
Y yo, el asunto de la validez interna, creo que la pregunta que se debe de hacer es ¿cómo decirlo? Pues clara, ¿no? ¿Podrían existir otras causas alternativas que expliquen mis resultados? Si existieran otras causas, entonces mi investigación carece de validez interna, pues. Si no existen otras causas, ¿sí?, que expliquen mis resultados, y las causas que yo estoy diciendo, esas explican realmente mis resultados, pues entonces sí tiene esa investigación validez interna, pues. Por ejemplo, en un diseño experimental, pues, digo, uno correlaciona variables y normalmente, bueno, se tienen resultados. Y tú atribuyes, pues, la correlación que existe entre ambas variables a ciertos factores, pues dependiendo de lo que estés investigando, ¿no? Si estás probando, no sé, 2, 3 dosis de fertilizantes, pues la conclusión a la que llegas es, pues, cuál es mejor, ¿no? Entonces, si realmente digamos, ese fertilizante fue el mejor y la causa que tú estás externando, realmente eso es lo que está originando ese resultado, pues entonces podemos decir que sí existe, pues, validez interna allí en esa investigación. De lo contrario, no pudiéramos decirlo, pues. Bueno, permíteme, creo que hay otra mano, o una mano, mejor dicho. Lorenzo Reina. Adelante, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy bien, yo aquí me estoy medio confundiendo un poquito, doctor. En una investigación, entonces, ¿puede existir validez externa sin que haya una validez interna? No, yo digo que no. Muy Por bien, supuesto, ¿no? Exactamente. A pesar de que, por ejemplo, nosotros que trabajamos con animales, pues, organismos biológicos, pues hay muchas situaciones internas en el animal que pueden ser cambiantes en determinado momento, ¿verdad? Yo veo como medio complicado decir la validez interna es esta y nada más, nada puede hacer cambiar estos resultados, ¿verdad? Entonces, por eso hoy en día se trabaja un poquito más con la cuestión genética, porque se ha encontrado que, pues, la parte genética es la que está influenciando muchos de los procesos biológicos que ocurren en los organismos, ¿sí? Entonces, de hecho, hoy en día, investigación de alto nivel, que sea reconocida, que se pueda publicar un artículo de alto impacto, ¿no? Una revista reconocida, pues casi te exige, ¿no?, que tengas evaluado algún aspecto genético en el animal para que vean que realmente sí está teniendo un efecto el producto que estás evaluando o la estrategia que estás evaluando en esos animales, ¿sí? Sin embargo, pues son dos aspectos que van muy de la mano, ¿no?, en un proceso de investigación, ¿verdad? Por eso decíamos la clase pasada que es muy importante una investigación cuantitativa y cualitativa y en su secuencia una investigación cualitativa y como consecuencia una cuantitativa, ¿verdad? Ese era mi comentario. Ok, Doc. Muchas gracias. Creo que un gran aporte. Por supuesto, doctor, cuando usted me dice que, digamos, en una revista con alto rigor, justamente le piden que la genética del animal cumpla con ciertas especificaciones, bueno, yo no soy especialista de esos temas, justamente es cuidando eso, que las conclusiones a las que usted llegue justamente no sean por esa variabilidad genética que el animal pueda tener, y que entonces de esa manera se estaría prácticamente garantizando
que sus resultados tengan validez interna, ¿sí? Que las causas que usted está enunciando del resultado X que obtuvo, justamente son esas y no otras, pues. Muy bien, entonces creo que estamos en el mismo entendido, ¿no? El mismo canal. Muy bien, muy amable, doctor. No, ¿de qué? Edgar. Nada más ahí para querer entender el comentario del doctor Lorenzo, yo quiero definir que cuando nosotros empezamos a trabajar y a tratar de evaluar algún aspecto en un experimento científico, quiere decir que porque nosotros vamos a tener todos los demás aspectos biológicos, abióticos y bióticos controlados para poder nosotros tener el resultado esperado satisfactorio, porque cualquier efecto que nosotros nos vaya a generar una variación en los resultados, entonces ahí ya estamos nosotros perdiendo la validez interna o la pues sí, la validez interna de nuestro experimento. Yo quiero entenderlo así. Si nosotros ya tenemos un factor que nos está causando por ahí molestias en lo que nosotros estamos evaluando, entonces quiere decir que ya no tenemos esa validez interna. Ya no lo podemos llamar así, que tenemos un resultado válido de lo que nosotros estamos queriendo investigar. De acuerdo rotundamente con el comentario de Edgar, justamente. Sí, algo muy parecido a lo que dijo el doctor, digo, él hablando en el contexto pecuario. Acá, por ejemplo, en la parte pues, agrícola, por supuesto que hay que controlar los factores o que pudieran incidir en el resultado de un experimento, y únicamente esa variable o variables que tú estás midiendo que sean las que determinen el resultado de dicho experimento, ¿no? Entonces, si es así, tú vas a concluir que esas variables que tú estás considerando como que son las importantes y determinantes del fenómeno que estás estudiando, son la causa del resultado que estás obteniendo. Si eso es así, ese experimento tiene validez interna. Pues. En esos términos podemos decirlo también. Pues. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Creo que no. Maestro Hugo, no sé si nos arrancamos con lo que sigue. Sí, doctor, adelante. Sí, pues digo, queda media hora. Vamos a aprovecharla. El segundo tema del módulo 3 es, digamos, una metodología de tipo cualitativo, ¿sí? Que se llama investigación-acción, investigación en la acción. Voy a permitirme, bueno, abrir la presentación y ahorita se las comparto, ¿no? ¿Sí ven la presentación ya? Sí se ve. Gracias. Bueno, el tema 2 de este módulo 3, investigación cualitativa, pues es un tipo de investigación cualitativa, pues dicho de otra manera, ¿no? Investigación, acción. Digo, no está tan grande como la primera, lo aclaro, digo. Y bueno, vamos a hacer una breve reseña. Aquí le puse sí un montón de letra a todo esto porque pues es un poquito de historia, digamos. La investigación-acción es una metodología. Perdón.
Sí. Perdón, si le da presentación en pantalla, se ve mejor. Sí, sí, gracias, gracias. Así es. Es una metodología de investigación para indagar en el interior de una comunidad y en los problemas que ésta sufre, pero de un modo activo. Dicho de otra manera, este tipo de investigación sirve para detectar problemas y buscarles una solución, ¿sí? Digamos que esa es su gran relevancia, su gran aporte, pues. Como dice aquí, los miembros de la comunidad, mediante determinadas estrategias, estudian las situaciones que hay que mejorar y proponen diversas soluciones para los problemas planteados. Entonces, se trabaja justamente con los interesados y de manera conjunta, todos los involucrados, entiéndase investigadores, inclusive entiéndase, no sé, dependencias del gobierno, si es que están involucradas, y los propios, digamos, actores, son los que proponen las soluciones a la problemática que en un momento dado se estén enfrentando, pues. Entonces, ese es el rasgo distintivo de esto que se conoce como investigación-acción. Se atribuye a este sociólogo Kurt Lewin, sí, quien fue quien acuñó este término, investigación-acción, en 1944. Este concepto fue desarrollado posteriormente, ya después en la posguerra, por educadores e investigadores anglosajones para mejorar las situaciones sociales y educativas de distintas comunidades marginadas socialmente, como por ejemplo bandas callejeras o comunidades donde era difícil de acceder, ¿no? A oportunidades laborales, es decir, lugares marginados y pobres, ¿no? Ya en los años 70, del siglo anterior, del siglo XX, pues, en los países del tercer mundo y países en vías de desarrollo, la investigación-acción es una herramienta poderosa para identificar diferentes tipos de problemáticas que aquejan a distintos grupos sociales y de modo que dentro de estos mismos grupos surja la posible solución. Insisto, es el rasgo distintivo de este tipo de investigación cualitativa, pues. En la parte del ámbito educativo, la investigación-acción ha servido para armar el tejido curricular y establecer las áreas de estudio en comunidades indígenas, por ejemplo, más acordes con sus realidades cotidianas, pues. Entonces, ha servido en el ámbito educativo para eso, pues. ¿Sí? De repente, pues las temáticas estudiadas, las temáticas de los libros estaban como que un poquito lejos, ¿no?, de los problemas de este tipo de comunidades, y con esta metodología, pues se ha subsanado en parte esta situación. Insisto, este tipo de metodología se ocupa del estudio de una problemática social específica que requiere solución y que afecta a un determinado grupo de personas, sea una comunidad, una asociación, una escuela, una empresa, ¿sí? O un grupo determinado, ¿no? Por ejemplo, no sé, personas encarceladas, inclusive, no sé, drogadictos, alcohólicos, etcétera, ¿no? Es apropiada para, pues, aquellos que realizan investigaciones en pequeña escala, ¿sí? Preferentemente en áreas de educación, de salud, de asistencia social e incluso en la parte de ciencias administrativas, ¿sí? Constituye un método idóneo para emprender cambios en las organizaciones, ¿sí? Por lo que es usada por investigadores que han identificado un problema en su centro de trabajo y desean estudiarlo para contribuir a la mejora. Entonces, pues, así, de manera sucinta, resumida, el método de investigación-acción consiste en eso, en ir con un grupo social, detectar el problema o problemática que en un momento dado los aqueja y de manera conjunta con ellos, tanto investigadores, incluso instituciones de gobierno y los propios involucrados, buscar una solución
a ese problema o a esa problemática, pues. Bueno, de manera puntual, el problema aquí no se define en función de un planteamiento teórico, pues, ni de las inquietudes del investigador, sino que remite a un problema, remite a una crisis o una necesidad social. A eso remite esto que se llama investigación-acción. Las características de este tipo de investigación. Por un lado, se dice que la investigación-acción es participativa, es decir, todos los participantes de la investigación se vuelven, digamos, ellos mismos investigadores activos de las problemáticas que aquejan a su comunidad, ¿sí? En este sentido, la investigación-acción exige una alta participación de la comunidad en pleno, pues. Por tanto, por ese motivo, se dice que es participativa. También es situacional, es decir, una de las estrategias para identificar los problemas son justamente los diagnósticos participativos que se realizan con los involucrados, pues, ¿sí? Se parte, y bueno, de una premisa que obviamente es cierta, que todos los involucrados, los integrantes de ese grupo social, conocen las circunstancias en las que viven, obviamente, y por tanto son capaces de detectar situaciones menos favorecedoras. Entiéndase, pues, problemas, ¿no? Entonces, al identificar la comunidad sus problemas, ¿sí? Esto hace que la propia comunidad establezca las soluciones, pues. En ese sentido, es esa característica situacional. También otro rasgo distintivo de este tipo de investigación es que es colaborativa. En un momento dado, en el proyecto planteado para dar solución a una problemática determinada, tanto los investigadores como pues como todos los involucrados, los integrantes de ese grupo, adquieren un rol de colaboración para solucionar los conflictos o problemática que se esté presentando. Entonces, en ese sentido es que es colaborativa. Se dice que es democrática, es decir, que sin jerarquías, pues. ¿Por qué? Porque todos, tanto investigadores, no sé, asistentes, representantes de gobierno en muchas ocasiones, participan en la identificación y en la resolución de los problemas, y no hay, digamos, sin haber jerarquías, pues, no hay directores, no hay así como que encargados, ¿no? Todos por igual asumen un rol activo, ¿sí? Y en ese sentido, un rol, digamos, que podemos llamar democrático, un rol igualitario, pues, ¿sí? También otra característica de este tipo de investigación es que presenta esto que se conoce como autoevaluación. Es decir, continuamente se pueden estar evaluando aquellas innovaciones o cambios que se lleven en un momento dado a la práctica para ver si en realidad mejoran la situación, ¿sí? Si no fuese así, ¿no? Entonces, pues habría que estudiar otras propuestas, ¿sí? En función de las necesidades, de modo de dar solución a la problemática planteada, ¿no? Entonces, ok, se hace el proyecto, se proponen soluciones, pero pues, obviamente se le da seguimiento y existe una retroalimentación en cuanto a resultados, pues. Y por último, otra característica es que no produce conocimiento general, ¿sí? Como ya se ha dicho, es un método de investigación
cuyo objetivo no es producir conocimiento propiamente dicho, ¿no? Sino únicamente resolver problemáticas puntuales de comunidades específicas. Entonces, su objetivo es resolver problemáticas puntuales de ciertas comunidades, no propiamente producir conocimiento, pues. Maestro Hugo, le agradecería me diga más o menos cuando falten unos 7, 8 minutitos para concluir, por favor. Sí, doctor. Ok, gracias. Bueno, ciclos del proceso de investigación-acción. Pues en primer lugar, la detección a través de un diagnóstico, pues, del problema de investigación, ¿sí? Del problema que en un momento dado se pretende subsanar, pues. En segundo lugar, elaboración del plan para solucionar el problema, ¿sí? O introducir ese cambio que se pretende generar, ¿sí? En tercer lugar, pues la implementación del plan, ¿no? Y al mismo tiempo evaluar resultados, algo de lo que se hablaba en la lámina anterior, para ver si efectivamente ese plan está siendo la solución a la problemática. Y, por supuesto, la retroalimentación, la cual conduce en un momento dado a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión y acción. Sí, es que en un momento dado los resultados no se están dando como se esperaba, ¿no? Obviamente sí el plan propuesto y el plan, bueno, que se está implementando, está arrojando los resultados que se pretenden, bueno, pues entonces no habría necesidad de realizar algún cambio. En caso contrario, esa retroalimentación va a servir para, pues, redireccionar en un momento dado todo aquello que se esté ejecutando en aras de resolver la problemática que se presenta. Bueno, algunos ejemplos de la parte educativa de investigación-acción que se han presentado en algunos lados, ¿no? Por ejemplo, con la investigación-acción educativa se ha logrado transformar la malla curricular de escuelas indígenas en Venezuela, ¿no? Aportando temas y materias que tienen que ver con la realidad cotidiana de los estudiantes. En muchas ocasiones, pues, la currícula, pues, no tiene mucho que ver con con las condiciones específicas en las que vive la gente, ¿no? Aquí, por ejemplo, se dice que se adecuaron plantillas de letras a los distintos idiomas hablados, en este caso en Venezuela. O incluso, por ejemplo, los animales representados, en lugar de poner elefantes o jirafas, que no se ven en América, poner osos palmeros, poner tapires, por ejemplo, jaguares, etcétera. Es decir, pues una fauna que sea propia de una región determinada, ¿no? Si no, pues, digo, los chamacos que van a ver como que demasiado lejano todo lo que en un momento se les pueda decir. Y no lo van a poder constatar, a corroborar, a ver allí en el lugar en donde viven, pues. Igual para combatir el bullying, ¿sí? Por ejemplo, en una escuela donde los niveles de acoso escolar son altos, se reúnen docentes, directores, padres de los alumnos, padres de familia. Se identifican los problemas y se prepara tanto a docentes como a padres para reconocer las señales de bullying, para reconocer cuando esta situación, cuando este problema pues se está dando, ¿no? Luego se incorporan los alumnos y se les explica que pues las burlas, no sé, el maltrato, merman la autoestima de todos y que también el silencio es una forma de complicidad. Por tanto, pues, estos dos ejemplos que se plasman aquí son, digamos, representativos de cómo la investigación en acción en el ámbito educativo puede resolver problemas. Bueno, se ha dicho que este tipo de investigación pues, es una investigación participativa. ¿Por qué? Porque involucra a los afectados, digamos, ¿no?
y los mismos afectados son, digamos, actores en ese proceso de solucionar la problemática a la cual se están enfrentando, ¿sí? Bueno, su aplicación ha adquirido fuerzas en países en vía de desarrollo, ¿sí? Toda vez que propicia la participación de la comunidad en los procesos de transformación propios, pues. Sí, digamos que aquí digamos, los cambios se están generando de manera endógena, ¿no? Y no se está esperando que, digamos, de manera exógena, pues se nos vengan a solucionar los problemas, pues. Es utilizada por ese motivo en áreas como la sociología, como la educación, la medicina, la administración, economía, cuando se trabaja con proyectos de desarrollo comunitario, ¿no? Entonces, es una muy buena herramienta que en un momento dado, cuando nosotros queremos generar desarrollo, en una comunidad, desarrollo comunitario, pues que se puede, de la cual se puede echar mano, pues. La investigación, acción participativa se ha enfocado sobre todo en comunidades donde se enfatiza tanto la participación de la misma como la acción para resolver los problemas identificados. También, bueno, la investigación, acción participativa busca comprender el mundo y transformarlo a través de acciones concretas y de la reflexión, ¿no? Obviamente, pues, se detecta una problemática determinada y de manera conjunta con todos los involucrados, a través de la reflexión, se reflexiona, se hace el plan, se diseñan las estrategias que se van a seguir con la finalidad de, pues, comprender ese mundo, pero a su vez transformarlo, es decir, pues, subsanar la problemática que en un momento dado se esté presentando, pues. Y bueno, esta rama de investigación-acción, es decir, la acción participativa, se basa en la experiencia y en la historia social de la comunidad, ¿sí? El diagnóstico identifica la historia personal y colectiva, pues. A continuación, se van identificando los problemas que la aquejan. Por ejemplo, falta de escuelas, inseguridad social, niveles de delincuencia, familias sin ingresos, no sé, cuántas viviendas disponibles o faltantes, etcétera, ¿no? Entonces, pues a través de de identificar, pues, ese conjunto de problemas, a través de identificar esa problemática, pues, es que se le busca una solución de manera conjunta, pues. Una de las principales características y bueno, acaso su principal característica, pues, de la investigación-acción, es que no se queda solamente en la identificación situacional, en la identificación de una determinada problemática, pues, sino que procura establecer líneas de acción para cambiar la realidad. Es decir, trata de tomar medidas con la finalidad de subsanar la problemática que se está presentando, pues. De manera así muy categórica y contundente, pues, la finalidad es la acción social como herramienta de transformación. Así podemos definir nosotros a la investigación-acción, ¿no? Una herramienta, ¿sí? Bueno, acción social como herramienta de transformación. La propia comunidad, los propios involucrados, los propios afectados, que sean agentes del cambio, que en un momento dado mejore sus condiciones de vida, pues. Doctor Mauricio, perdón, tiene 9 minutitos. Ok, creo que aquí le dejamos, profesor. Creo que ya todos merecemos un descansito. Aquí le dejaría. Mañana continuamos con este tema. Mañana mismo lo terminamos. Y pues pasaríamos a trabajar, no sé si la parte de etnografía o la parte de diagnóstico participativo. Ya lo valoraría para mañana. Entonces, de momento aquí le dejamos, profe. De mi parte, agradezco el favor de la atención de todos ustedes. Sería todo de momento. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Adelante, profesor. Hugo. No, pues ya, buenas noches a todos. Nuevamente reiteramos
las felicitaciones a las compañeras que tengan la bendición de ser mamás en su día, pues a continuar el festejo, todavía la noche es joven, ¿verdad? Apenas empieza. Y bueno, también a los compañeros a seguir en festejo con nuestras esposas o nuestras mamás también. ¿Sale? Pues bendecida noche, que descansen, gracias por su asistencia, nos vemos mañana. Gracias. Felicidades, hasta luego. Buenas noches. Muchas Felicidades, gracias. colegas. Felicidades. Mañana nos vemos. Saludos.